Bueno, como ya les mencionaba, en este caso vamos a hablar de las rectas paralelas a los ejes de coordenadas. ¿A qué se refiere cuando hablamos rectas paralelas? Vaya, este es un tema bastante sencillo. Vamos a ir directamente a las indicaciones. Encuentra la ecuación y grafica la recta que pasa por el punto A y es paralela a uno de los ejes de coordenadas. Cuando hablamos de ejes de coordenadas, estamos hablando específicamente de estas líneas. Esos son ejes. Entonces, siempre de tener claro que la horizontal o la línea horizontal son las X y la línea vertical es la Y. Hay que tener muy claro eso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice que vamos a encontrar la ecuación y vamos a graficar. Entonces, para encontrar una ecuación, primero nos tenemos que fijar en el punto. Siempre, para que una recta sea paralela a un eje de coordenada, es decir, paralelo a esto. ¿Qué es paralelo? Paralelo son dos líneas que están a una misma distancia. Por ejemplo, yo ubico esta regla y ubico este lápiz y los ubico de esta manera, así. Esto es algo paralelo, es decir, la misma distancia que hay de aquí para acá, la misma distancia hay de aquí para acá. A eso se refiere cuando hablamos de rectas paralelas, ¿verdad? Puede ser de esta forma también, ¿verdad? Que son rectas que están a una misma distancia de aquí a aquí, ¿verdad? A una misma abertura. A eso se refiere rectas paralelas. Entonces, paralelas a este eje. Lo primero que vamos a hacer es verificar acá, mire. Vaya, por ejemplo, tenemos estos dos que he colocado acá. Si usted se percata, lleva 0, y un valor. Aquí lleva un valor, 0. Es decir, toda recta, todo punto que lleve 0, ¿verdad? Y estemos hablando de rectas paralelas, pues va a pertenecer a algo paralelo a ese eje. Por ejemplo, aquí tenemos 0, menos 3. Entonces usted sabe que este es X y este es Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es X. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero vamos a encontrar la ecuación. ¿Y cómo se encuentra la ecuación? Pues, ojo, cuando sean rectas paralelas solamente van a estar dibujadas sobre un eje. Entonces, ¿quién tiene valor? ¿Quién tiene un valor numérico? El X vale 0, es decir, X no vale nada, vale 0. Y si tiene un valor, entonces nuestra ecuación nos va a quedar así, mire, Y igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque Y vale menos 3. Aquí lo está diciendo el punto. Y es menos 3. Entonces, el 0 yo no lo escribo. Solamente el valor que lleva un valor numérico. Por ejemplo, menos 3. ¿Y por qué puse Y? Porque el menos 3 aparece en Y. ¿O por qué puse menos 3? Porque el menos 3 aparece en Y. Entonces, ¿qué hago entonces para graficar? Y igual a menos 3. ¿Dónde está Y? Este es el eje Y. Pero dice que Y es paralela al eje X. Por lo tanto, lo voy a buscar en Y, pero voy a dibujar la recta paralela al eje X. Vaya, eso es lo principal. Fíjese qué hago entonces. Busco en Y menos 3. Busco en Y menos 3. Y aquí están los positivos, los negativos hacia abajo. Entonces, Y menos 3. Aquí está, mire. Entonces, Y menos 3. Hago el punto. Y como la indicación dice que es paralela al eje X, obviamente, ¿en dónde lo busqué? En Y. Lo busqué en Y. Obviamente esa recta va a estar paralela al eje X, es decir, lo contrario. Si acá apareciera X, va a estar paralela al eje Y. Pero como acá aparece Y, va a estar paralela al eje X, lo contrario. Entonces,
Grafiqué el punto en menos 3 de Y. Aquí está Y. Entonces, a partir de este punto que yo tengo acá, dice que es paralela al eje X. Entonces la voy a hacer paralela al eje X. Acuérdese que yo le dije que paralelo significa algo que tiene una misma distancia. ¿Qué hacemos entonces? Trazar la línea recta sobre el punto que he dibujado. Ahí, directamente. En menos 3. Y ahora si usted se fija, paralela al eje X. Este es el eje X y esta es nuestra recta, nuestra ecuación. Entonces la ecuación es Y igual a menos 3. Esta que tengo acá la escribí. Esta, ¿qué significa? Que esa recta vale Y igual a menos 3. Y es paralela al eje X, mire. Paralelo es que de aquí para acá es lo mismo, de aquí para acá es lo mismo, de aquí para acá es lo mismo, de aquí todo es una misma distancia. Son dos rectas que están casi a la par, pero que no se pueden intersectar nunca. Tal vez colocarse una encima de la otra, sí, pero si se van abriendo de esta forma, ¿verdad? Nunca se van a intersectar. Ya si fueran de esta manera, sí se intersectan las rectas, ¿verdad? Pero como son paralelas, nunca se van a poder intersectar. Eso es paralelismo de rectas, dos cosas que están a la par, ¿verdad? En este caso, dos rectas. Veamos rápidamente el segundo ejemplo, siempre con lo mismo. Veamos acá siempre el punto, acuérdense que el punto siempre es X, Y. Entonces, ahora la diferencia está en que ahora Y no lleva valor, el X sí. Entonces, nuestra ecuación, que es lo primero que tenemos que encontrar, va a ser X igual a menos 5. ¿Por qué puse X? Porque es el que tiene valor. Es decir, el 0 no lo escribo, ya se los mencionaba. Entonces ahora aquí dice X, solo X aparece. Entonces, ¿por qué? Porque la recta va a ser paralela al eje Y. Obviamente les dije que era lo contrario. Si aquí era X, aquí va a ser paralelo a Y. Si aquí era Y, va a ser paralelo al eje X. Eso, acuérdense. ¿Cómo les dije que graficábamos? Ubicar este punto. Menos 5,0. Es decir, X en X vamos a buscar menos 5. Entonces buscamos en X, que es la horizontal, menos 5. Y lo veo que acá está, entonces yo pongo punto, ahí hago el punto. Y lo voy a hacer paralela al eje Y. Este es el eje Y. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, pero como es sobre el punto, lo hago acá. Entonces voy a poner el punto acá. Voy a trazar encima del punto. Y ahí está la recta, que es paralela. Solamente le escribo que este es X igual a menos 5. Y eso es todo. Prácticamente es lo que usted tiene que hacer en los ejercicios.